Hola mis queridos MOS, aquí estamos en un nuevo capítulo de Materia Oscura y no he podido resistirme a la tentación, no he podido. Estamos a 10 días de cumplirse un sueño que lleva más de 25 años, que es el lanzamiento del telescopio espacial James Webb. Y hoy quiero hablar de eso. Un lanzamiento que le ha pasado de todo. Ha habido retrasos, ha habido cambios de presupuesto, ha habido instrumentos nuevos que en estos años, en estos 25 años de desarrollo, se ha visto que era necesario hacer y que no estaban previstos al principio. En conjunto, se trata del aparato o del avance tecnológico más grande hecho nunca por la industria espacial de todo el mundo, porque han participado miles de técnicos, de científicos y de ingenieros de todo el mundo. Solo os diré que el presupuesto inicial del James Webb era de 500 millones de dólares, que ya está bien. Bueno, pues se han gastado casi 10.000 millones de dólares en esta maravilla, en esta auténtica maravilla. Se acerca, estamos a 10 días de ese gran sueño. Recordáis que hicimos una entrevista con una de las responsables de uno de los 4 instrumentos científicos, con Macarena García Marín, que os recomiendo que volváis a ver. Y os anuncio desde aquí que el día 22, por lo menos esa es la fecha que mientras estamos grabando este vídeo, esa es la fecha válida, será alrededor de la 1:30 del mediodía, será el lanzamiento y tengo la intención de cubrirlo en directo. Es decir, os anuncio que haremos un directo con la grabación, con el lanzamiento del telescopio espacial James Webb. Es posible que de aquí a ese momento, porque quedan todavía unos cuantos días, puede pasar de todo. Se puede cambiar, se puede retrasar, pueden cambiar la hora. Yo os iré manteniendo informados a través del canal. Pero en principio, si no cambia nada, será el próximo miércoles día 22 a eso de la 1:30 de la tarde. Seréis bienvenidos al canal, es la primera vez que vamos a hacer un evento en directo de estas y espero que todo salga bien. Ahí Andrés ha echado el resto y la verdad es que hemos hecho algunas pruebas y han quedado todas muy bien. A principios del pasado mes de octubre, todos recordáis que esa foto que salió en los periódicos, en los telediarios, un carguero llevaba dentro de una funda especial al James Webb, a la base se metía el carguero por las aguas fangosas del río Kourou, en la Guayana francesa, porque el James Webb va a ser lanzado desde allí, desde la base de Kourou. Fijaros si tuvieron cuidado con eso, que la funda en la que estaba guardado era una funda especial para absorber todo tipo de vibración. Simplemente el cabeceo de las olas del barco podría haber desajustado los instrumentos que están ajustados a la milésima de milímetro, sobre todo los segmentos del espejo, del gran espejo de 6,5 metros, ¿no?, principal. Dragaron el río para que el barco no tocara fondo en ningún momento, porque son aguas muy poco profundas. Incluso mantuvieron en secreto el día y la hora a la que iban a hacer este transporte en la Guayana francesa, fijaros, para evitar que hubiera piratas, para evitar a los piratas, que por esas zonas hay piratas y asaltan a los barcos. Bueno, pues lo mantuvieron en secreto para evitar esa posibilidad. Todas las precauciones son pocas, ¿no? Y desde entonces, esa preciosa carga que llevaba ese carguero está en la Guayana, ya está dispuesto en configuración de lanzamiento, dispuesta para el momento final. Incluso hasta el último momento hubo un susto, ¿os acordáis? Hace apenas unos días, ¿no? Se soltó una pinza, saltó una pinza de sujeción y provocó una ligera vibración. Y el lanzamiento, que primero estaba previsto para el día 18 de diciembre, fue retrasado 4 días, menos mal que solo 4 días, hasta que todos los técnicos comprobaron que esa vibración no había afectado a la alineación de los espejos, a la alineación del telescopio. Pero esta historia empezó hace mucho tiempo, empezó hace más de 25 años, ya os digo, y empezó alrededor de las Navidades del año 1995. ¿Y qué pasaba en 1995? Bueno, pues que Forrest Gump se llevaba todos los Oscars, todo el mundo estaba pendiente del juicio de O.J. Simpson, y el 10 de diciembre de 1995, el telescopio espacial Hubble hacía una fotografía.
tomaba una imagen. Una imagen de un pequeñísimo sector de cielo, pequeñísimo desde aquí, es decir, con el brazo estirado ocuparía ese sector de cielo lo que la cabeza de un alfiler, ¿vale? Pero era un vacío en el que los telescopios terrestres de la época no habían visto nada, no había nada, simplemente era un espacio vacío. Bueno, pues el Hubble estudió ese espacio vacío, tuvo una larguísima exposición y, oh tu sorpresa, en ese espacio vacío aparecieron cerca de 3.000 galaxias, que nadie había visto hasta ese momento. Eran galaxias extremadamente débiles, por eso, precisamente por eso, los telescopios terrestres no las habían podido ver. Fue la primera de las imágenes de espacio profundo del Hubble, y lo que reveló fue que mucho más allá de lo que los telescopios estaban viendo, muchísimo más lejos, es decir, también muchísimo más atrás en el tiempo, estaba lleno de galaxias. Las preguntas empezaron desde luego a bullir en las mentes de los astrónomos. ¿Pero cómo? ¿Y esas galaxias? ¿Y desde dónde? ¿Y hasta dónde hay galaxias? ¿Y cuándo empezaron a formarse las galaxias en la historia del universo? Se pensaba que esas galaxias tan lejanas, fijaros que aquellas que captó el Hubble en 1995 estaban a más de 10.000 millones de años luz, nos acercaban como nunca hasta ese momento nos habíamos podido acercar al Big Bang, que fue hace 13.700 millones de años. No llegaba hasta el Big Bang, pero desde luego las galaxias más lejanas que nunca nadie había visto jamás. Bueno, pues menos de un año después, en 1996, una reunión de astrónomos decidió proponer la construcción de un telescopio nuevo, de un gran nuevo telescopio ultrasensible, para poder ver más allá, para poder ver lo que el Hubble había atisbado, para poder ver más lejos todavía, para poder ver con mayor detalle lo que el Hubble había visto en esas y en otras imágenes posteriores de espacio profundo, que os digo, verlas en internet, aquí os ponemos alguna, son espectaculares, son campos de galaxias en las que se ven miles de galaxias, lejanísimas todas ellas. Hay que distinguir, porque en este tipo de fotografías no puedes evitar las que están más cerca, hay algunas que están más cerca y otras que están en el fondo, y aparecen todas, ¿no? Pero las podéis distinguir por sus brillos y por sus tamaños, ¿no? Las que aparecen más pequeñas y más lejanas, esas son las más antiguas también, ¿no? Bueno, pues eso abrió un mundo nuevo, absolutamente nuevo. Y ahora, más de 25 años después, casi 27 años después, pues ese nuevo telescopio que fue propuesto en el año 1996, pues está en la rampa de lanzamiento, y es el telescopio espacial James Webb. Yo, que tengo muchos años, recuerdo perfectamente ese momento, ese día del lanzamiento. Estaba yo en el periódico, como no. Tenía muchísimos menos años que ahora y me pareció una idea extraordinaria, me pareció una idea fantástica, ¿no? Y claro, desde ese mismo momento me he hartado de escribir artículo tras artículo con cada uno de los pequeños avances dentro de la construcción del James Webb, con cada uno de los retrasos, porque ha habido muchos, ahora os contaré, con cada una de las fases, de los hitos que se iban cumpliendo, incluso con el peligro de que el proyecto fuera cancelado, cosa que en el año 2011 el Congreso de los Estados Unidos quiso hacer porque se había disparado el presupuesto de una manera bestial. En aquel momento iban ya por 5 o 6 mil millones de dólares, cuando el presupuesto inicial era de 500, ya os digo. Lo querían cancelar porque decían que hasta dónde, que ya estaba bien, ¿no? Bueno, pues se aguantó y ahora mismo el telescopio, que es fruto de la colaboración de la Agencia Espacial Europea, la NASA y la Agencia Espacial de Canadá, bueno, pues por fin está viendo la luz. Bueno, pues yo recuerdo aquellos tiempos, ¿no? Y recuerdo haber hecho algunas entrevistas con los primeros responsables del proyecto. Y eran gente joven, dinámica, emprendedora, científicos llenos de energía. Bueno, muchos que siguen estando han envejecido con este proyecto, se han hecho mayores, han pasado de ser científicos de 20 y pocos o de 20 y tantos, de 30 años o así, a ser señores casi de 60 años ya mayores, ¿no? Lo mismo que nos ha pasado a los periodistas, que desde el principio seguimos esta maravillosa historia, ¿no? Y que no vemos la hora de que llegue a su final. Y vamos a llegar a su final. Lo que pasa es que todavía quedan muchos
pero que muchos obstáculos. Os diré, si os repasáis la entrevista que hicimos con Macarena García Marín, ahí contaba las complejidades técnicas que tiene este telescopio y que ha ido teniendo, ¿no? Unas complejidades a las que nunca se había enfrentado ninguna nave espacial. Por ejemplo, desde el momento en que se ha lanzado, recordaré, antes de decir esto que voy a decir, os recordaré que cuando se ha lanzado será puesto en órbita por un cohete Ariane 5, que es un cohete europeo, irá dentro de una cápsula. El cohete, el telescopio, como es muy grande, las dimensiones son enormes, va a ir plegado y dentro de la cápsula del cohete, y cuando esté arriba el cohete se abrirá, saldrá el telescopio y empezará a desplegarse. Desde ese momento hasta que llegue a su punto de destino va a pasar un mes. Su punto de destino está a 1,5 millones de kilómetros de distancia. En un punto Lagrange, los puntos Lagrange es donde se equilibran las fuerzas de la gravedad de dos cuerpos, en este caso de la Tierra y del Sol, ¿no? Lo colocas en ese sitio donde la gravedad terrestre se equilibra con la gravedad solar, de manera que se queda fijo ahí. Si tú lo dejas en órbita, ¿qué pasa con la Estación Espacial Internacional, que está solo a 400 kilómetros de altura? Pues que hay que estar corrigiendo continuamente porque la Tierra la atrae, entonces tienes que irle metiendo motores cada poco tiempo para que no se caiga sobre nuestras cabezas. Bueno, pues como el Webb va a estar tan lejos, va a estar en un punto donde la gravedad de la Tierra se anula con la gravedad del Sol. Eso se llaman puntos Lagrange. Y en concreto en el punto Lagrange 2 o punto L2 será donde se coloque y se quedará estable ahí, porque no se irá ni hacia el Sol ni hacia la Tierra, se quedará ahí. Aún así, son necesarias pequeñas correcciones. Por eso el James Webb llevará también una pequeña cantidad, o sea, una cantidad X de combustible para esas pequeñas correcciones. Y resulta que como está tan lejos y no vamos a poder enviar misiones de reparación de ningún tipo, ni de sustitución de piezas, ni de llevarle más combustible, no va a ser posible reparar nada, pues todo tiene que funcionar. Y la vida útil del telescopio no va a depender tanto de lo que duren sus instrumentos, sino de lo que le dure el combustible que lleva a bordo. Por eso los técnicos de vuelo tienen la enorme responsabilidad de ahorrar hasta el último gramo de combustible, siempre que sea posible, para estirar esa reserva lo más posible. ¿Cuánto tiempo va a ser eso? Bueno, la misión nominal, es decir, está diseñado para una misión de 5 años, pero se puede extender hasta 10. Todo dependerá de las necesidades que haya de gastar combustible y de tener reserva de combustible para estas maniobras inevitables. Pero esto era solamente un añadido. Os hablaba de las complejidades técnicas y Macarena nos hablaba de esas complejidades técnicas. Solamente os recuerdo algunas. Muchos me preguntáis ¿por qué lo hemos colocado tan lejos? Bueno, muy sencillo, porque es un telescopio de infrarrojos. Eso para empezar. Y primero, ¿y por qué es un telescopio de infrarrojos y para qué, ¿no? ¿Y por qué eso hace que lo tengamos que llevar tan lejos? Bueno, sabéis que hasta ahora los otros, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble trabaja con la luz visible, con la luz normal, con la luz que podemos ver con nuestros ojos. Pero los objetos ahí arriba, en el universo, emiten en muchas longitudes de onda y muchísima información está encerrada en el infrarrojo. Primero, donde el Hubble puede fallar más es en objetos que están ocultos, por ejemplo, detrás de nubes de gas y polvo, que son muy densas y simplemente no se ve lo que hay al otro lado. Bueno, un telescopio de infrarrojos puede atravesar esas nubes y puede mostrarnos dentro del infrarrojo lo que hay en el otro lado. Pero hay otra cuestión, las cámaras de infrarrojos son muy sensibles y como no solamente las estrellas y las galaxias emiten en infrarrojos, sino los infrarrojos los emiten cualquier cuerpo que tenga algo de calor. La propia Tierra emite muchos infrarrojos, el Sol, los asteroides, las naves. Colocar el James Webb a una altura similar a la del Hubble significa que estaría cegado, sus cámaras estarían cegadas por los infrarrojos mismos que emanan de la Tierra. Por eso se le ha colocado tan lejos. Si lo hubieran colocado aquí cerca, imaginaros que estáis intentando, si se hubiera colocado aquí cerquita de la Tierra, sería como, imaginaros que estáis
intentando escuchar un susurro que le está diciendo alguien al oído en medio de un concierto de rock. Pues imposible, ¿no? Bueno, pues el concierto de rock sería la enorme emisión de infrarrojos que rodea el telescopio por todas partes aquí y que cegaría los instrumentos que son de gran sensibilidad. Esas son las razones por las que está allí. Las nuevas tecnologías que tiene, pues la verdad es que son muchas y muy variadas, como nos explicaba Macarena en la excelente entrevista que nos concedió hace unas semanas. Una de esas maravillas es el parasol que lleva, el escudo térmico. Eso es algo que nunca se había hecho. Ha habido que desarrollar un material especialmente resistente al calor, que se llama Kapton, es un material sintético, con láminas de 1 milímetro de Kapton recubiertas de silicona. Hay cinco láminas, ¿no? Cuando el escudo está desplegado, tiene el tamaño, o sea, tiene las dimensiones de una cancha de tenis, o sea, es enorme, ¿no? Y eso, claro, va plegado, completamente plegado, y se irá desplegando, se desplegará en una de las fases de despliegue, de los muchísimos despliegues que tiene que hacer cuando el telescopio esté en vuelo, ¿no? Pero no solo eso, primero se desplegará. Fijaros que además ese material, esas láminas, ese parasol, tiene microagujeros, tiene una serie de microagujeros que sirven ¿para qué? Porque antes de desplegarlo ha habido que plegarlo a mano, plegarlo una capa encima de otra para poderlo poner en la configuración de lanzamiento. El plegado a mano por parte de los ingenieros es una maniobra que llevó solamente eso, más de un mes de trabajo, un mes para plegarlo perfectamente. Y esos agujeros, mini agujeros, eran para, al plegar, evitar que se formaran bolsitas de aire y que ocupara menos, que estuviera todo menos compactado, ¿no? El Kapton, además, ha sido diseñado para poder resistir los impactos que sin duda tendrá de micrometeoritos, ya sabéis, pequeños granos de polvo, pero que a velocidades de decenas de miles de kilómetros por hora hacen agujeros, agujerean las naves, agujerean todo, ¿no? Bueno, una tela o una cosa normal, un material normal, se agujerea y luego se raja. Bueno, este no, este simplemente se le hará el microagujero y ahí se queda sin romperse. Es decir, y las 5 capas, esas 5 capas que están pegadas y están juntas, a partir del telescopio primero se extenderán los brazos de soporte, luego se extenderán las capas una a una. Después esas capas hay que tensarlas, tensarlas para que estén absolutamente tensas y separarlas unas de otras, para que estén a varios centímetros una de otra. De manera que en las 5 capas, todo ese conjunto estará siempre mirando hacia el Sol, de manera que esté protegiendo al telescopio de la radiación solar. ¿Y esto por qué? Porque el telescopio, para captar en infrarrojos, tiene que trabajar a unas temperaturas muy frías, a menos de 200 grados centígrados. Hay instrumentos, de los 4 instrumentos, hay instrumentos que su temperatura ideal de trabajo, de rendimiento, está en menos 220 grados. Entonces, fijaros qué maravilla este parasol, que en la parte iluminada por el Sol estará a unos 85 grados de temperatura. Y capa tras capa esa temperatura irá decreciendo, y a unos pocos centímetros de donde hay 85 grados de temperatura, la temperatura de la última capa será de menos 233 grados. Es decir, 40 veces más de lo que cualquier nevera de casa puede hacer de frío. De 85 grados a menos 233 en nada, en apenas unos centímetros de distancia. En fin, luego está el espejo. El espejo es una auténtica maravilla. Nunca se ha desplegado en el espacio un espejo de un telescopio tan grande. 6,5 metros de diámetro. Evidentemente eso no cabe en ningún cohete. Por eso está dividido en 18 segmentos que van plegados. Cada uno lleva sus propios controles para poder ser maniobrado y movido y de forma independiente de los demás. También iban plegado. Eso después se eleva el mástil que tiene la estructura del telescopio principal, se abren los paneles, se hace la configuración del espejo primario y después se van alineando todos los segmentos hasta formar una superficie lisa y reflectante, perfectamente lisa. Fijaros si ha sido complicado. Han tenido incluso, claro, para
para que esto se despliegue y esté bien, han tenido que tener en cuenta hasta cosas parecidas a esta. Cuando diseñaron los paneles, claro, los diseñaron aquí en la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenían la temperatura que hay en la Tierra y la gravedad terrestre. Pero allá arriba van a estar a menos 200 y pico grados y no va a haber gravedad. Entonces quiere decir que las cosas, cuando se enfrían mucho, ¿qué hacen? Se contraen, ¿no? Se deforman. Esa deformación sería terrible. Con lo cual han fabricado los segmentos del espejo con una deformación programada, de manera que cuando se contraiga allá arriba en el espacio quede perfecto, quede como realmente tiene que estar. O sea, los han hecho con un defecto aposta. O sea, si ese espejo hubiera que utilizarlo en la Tierra no se podría, porque es defectuoso, porque está deformado. Pero esa deformación está calculada exactamente para que cuando se despliegue allá arriba, en las condiciones allá arriba, quede perfecto y que pueda ser operativo, ¿no? Ahora os voy a enumerar así muy por encima cuáles han sido las principales fases de construcción, ¿no? Las fases por las que ha pasado, los retrasos por los que ha pasado esta obra maravillosa de ingeniería y de industria espacial, ¿no? La verdad es que el esfuerzo es incomparable, no hay ningún otro instrumento que haya tenido tanta complejidad como este, ¿no? Después de ser proyectado en el año 96, se lanzó la idea, se hicieron los proyectos, se empezó a construir en 2004, ¿vale? Y en 2005, un año después, se eligió el centro de la Guayana para su lanzamiento. Para el año 2011, los 18 segmentos ya estaban construidos y empezaron a probarlos, ¿no? Entre el 2012 y el 2013, que todas las piezas individuales construidas en un montón de países, ha habido más de 30 o 40 países construyendo piezas, bueno, pues todas empezaron a llegar al centro Goddard de la NASA, ¿no? En Greenbelt, en Maryland. Y en 2013 la construcción del escudo de este parasol pudo empezar, ¿no? Luego, los 3 años siguientes, entre el 2013 y el 16, todos los instrumentos científicos, que ahora os hablaré de ellos, que son 4, fueron empaquetados todos juntos y probados de forma independiente. O sea, empezaron a ser sometidos a test. Esos test duraron más de 2 años, ¿no? Y para principios del año 2016, toda la óptica y la estructura del web estaba ya probada. En 2018 debería de haberse producido el lanzamiento, porque estaba previsto para 2018, pero una serie de fallos que se detectaron, menos mal que se detectaron, pues hizo que hubiera que reconstruir toda una parte y además dotarla de nuevos instrumentos que no estaban previstos al principio, con lo cual todo se retrasó. Luego, que os voy a contar, vino la pandemia del COVID, nuevos retrasos en el lanzamiento, y eso nos lleva hasta ahora, hasta el momento de ahora en el que estamos, ¿no? Todos estos retrasos, pues cada vez que se producían, pues imaginaros la frustración de la gente que trabajaba en el proyecto, ¿no? Pero también tuvieron un lado positivo, también tuvieron un lado extraordinariamente positivo. Fijaros, volvamos a 1995, ¿no? Apenas unos meses antes de que el telescopio espacial Hubble hiciera esa foto mágica del espacio profundo, sucedió otra cosa importante, y es que por primera vez se detectó un planeta extrasolar. Era la primera vez que se hizo esa detección. Desde el año 1995 hasta ahora llevamos casi 5.000 planetas extrasolares. Al principio no estaba previsto que el James Webb pudiera estudiar este tipo de planetas, pero todos estos retrasos fueron aprovechados por el equipo científico para equipar al telescopio con las herramientas necesarias para también buscar y estudiar exoplanetas, y de una forma muchísimo mejor de lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque evidentemente volvemos otra vez a la importancia del infrarrojo. Casi todos los planetas que se han descubierto, la mayoría de ellos, se han descubierto por el método del tránsito. ¿Esto qué quiere decir? Analizando la luz visible, la luz de la estrella. Y os lo he contado en otras ocasiones, cuando un planeta pasa
Si yo soy la Tierra, aquí está la estrella, cuando el planeta pasa en medio, evidentemente oscurece una pequeña parte de la estrella. Y entonces, estudiando la luz de la estrella y ese oscurecimiento, pues sabemos que hay un planeta. ¿Qué ocurre? Que algunos de los rayos de esa estrella pasan rozando el planeta, pasan a lo mejor a través de su atmósfera. Y en la atmósfera suele haber elementos químicos. Los elementos químicos absorben en algunas longitudes de onda de esa luz que nos llega, y entonces esa nos llega con la marca de los elementos que hay en ese planeta. ¿Qué sucede? Los telescopios que tenemos hasta ahora no son capaces de caracterizar bien las atmósferas planetarias. Si hay vida en algún planeta, será la atmósfera la que nos dé los elementos químicos que hay en la atmósfera, lo que nos dé la prueba de que puede haber vida ahí abajo. Por ejemplo, el enlace de moléculas de carbono, por ejemplo, eso es perfectamente distinguible en infrarrojos, pero no en la luz visible. Entonces el James Webb fue equipado con toda esa batería de instrumentos capaces de hacer eso. ¿Y qué es lo que va a conseguir? Pues va a conseguir que, primero, descubrir planetas mucho más lejos de los que se han podido descubrir hasta ahora. Tener en cuenta que si el telescopio espacial Hubble era muy potente, el James Webb es 1000 veces más potente en todos los aspectos, ¿no? Con lo cual nos va a descubrir un universo totalmente desconocido y va a poder, por esta razón que os he contado, va a poder estudiar las atmósferas planetarias y determinar si esas atmósferas contienen las trazas de los elementos químicos que son necesarios para la vida, por lo menos la vida tal y como nosotros la conocemos. Pero hay otra cosa que es uno de los objetivos principales, que es el del web, que es el de ver más lejos. Acordaros de esa foto de la imagen del espacio profundo del Hubble, ¿no? Bueno, el James Webb va a poder llegar más de 1000 millones de años más lejos, es decir, más cerca del Big Bang de lo que lo hizo el Hubble, y nos va a poder enseñar no el momento del Big Bang, no el Big Bang, pero sí nos va a poder mostrar a 13.500 millones de años luz de distancia, casi unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, cómo nacieron las primeras estrellas y las primeras galaxias. Eso va a responder a muchísimas preguntas. Nadie ha podido ver hasta ahora cómo surgieron, cómo se formaron las primeras estrellas. Hay teorías, es verdad que hay teorías. Sabemos, si cogemos estrellas modernas, como el Sol, 5.000 millones de años, moderna, pues sabemos que se formó a partir de una nube de materiales, pero claro, esos materiales, había muchos materiales dentro, incluso materiales pesados, y gracias a esos materiales pesados se pudieron formar los planetas que hay alrededor. Pero es que al principio no había materiales pesados. Sabemos que al principio, justo después del Big Bang, lo único que había en el universo, los primeros átomos que se formaron, el 99,9% de todo lo que se formó, eran hidrógeno y helio. Es verdad que nuestra estrella tiene un gran porcentaje de helio, pero también tiene otros materiales. Gracias a esos otros materiales estamos nosotros aquí. ¿De dónde sacaron esos materiales? Bueno, generaciones anteriores de estrellas. Las estrellas, como os he contado en otros vídeos, van fabricando esos materiales pesados en sus hornos nucleares, es decir, van sintetizando en el mismo orden de la tabla periódica, pues el litio, carbono, oxígeno, etcétera, hasta llegar al hierro. Y entonces las estrellas, como se van encendiendo y apagando a medida que van consumiendo el siguiente material, luego se vuelven a encender más calientes para el siguiente, y al final acaban haciendo ¿qué? Pues muchas revientan en forma de supernova, y todos esos materiales pesados que habían ido fabricando a lo largo de sus vidas los liberan en el espacio. Al liberarlos en el espacio se mezclan con el hidrógeno y con el helio que hay en el espacio, y las siguientes estrellas se forman de esa amalgama de hidrógeno y helio junto con esos materiales regalados por las supernovas, y por eso están los planetas. Pero claro, las primeras estrellas que se formaron no tenían materiales pesados a su disposición, se tuvieron que formar solo a partir de hidrógeno y a partir de helio. Y ahí empezar esa generación de materiales, cuando esa primera generación de estrellas
explotó, o las que explotaron, pues ya empezaron con esta siembra de materiales pesados, de manera que las estrellas de segunda y tercera, os diré que el Sol es una estrella por lo menos de tercera o cuarta generación, es decir, fijaros si está lejos, ¿no? Bueno, pues por primera vez el telescopio espacial James Webb va a poder ver cómo se formaron esas estrellas primigenias, las primeras estrellas que se formaron después del Big Bang. Y de la misma manera va a poder ver también cómo se formaron las primeras galaxias. Eso va a responder muchas preguntas sobre la materia oscura, preguntas sobre la energía oscura. El Webb tampoco va a trabajar solo, el James Webb. Va a haber en los próximos años, distintas agencias están preparando otros tipos de telescopios, como por ejemplo la Agencia Espacial Europea está preparando uno que se llama Plato, que van a colaborar con el Webb para complementarlo en muchos aspectos, ¿no? Vamos a tener 6 o 7 nuevos telescopios en los próximos 6 o 7 años, o 4 o 5 años, que van a complementar esta visión del James Webb sin parangón, con lo cual la imagen que nos van a mostrar del universo va a ser absolutamente revolucionaria. Como ya sabéis, el telescopio, para hacer todos estos descubrimientos, va equipado con 4 grandes instrumentos científicos, ¿no? Que son cámaras de infrarrojos que para hacer fotografías que podremos ver, serán fotos maravillosas, y con espectrógrafos, ¿no? Son 4, los describía perfectamente Macarena, pues está Macarena García Marín en la entrevista. Tenemos el instrumento NIRCam, que es una cámara de una sensibilidad enorme, absolutamente enorme, cámara de infrarrojos, que además va a ser capaz de captar planetas donde, por ejemplo, donde otras cámaras no podían, porque lleva coronografía. Coronografía es lo que hacen los astrónomos, por ejemplo, para observar el Sol, que le ponen como un disco negro para tapar el brillo del Sol y poder ver la corona. O vosotros mismos, si ponéis un dedo, podéis tapar el Sol con un dedo, ¿no? Para poder mirar y ver bueno, pues lo mismo hace el telescopio. Para poder ver los planetas, lleva un sistema que oscurece los brillos de estrellas, por ejemplo, para poder captar lo que tienen alrededor y los planetas, ¿no? Otros instrumentos que sabéis es el espectrógrafo de infrarrojos cercanos. Está el instrumento MIRI, que era en el que participaba Macarena García Marín, que es el único que trabaja en el infrarrojo medio, y este está especialmente indicado para estudiar los objetos más fríos, como planetas, ¿no? Y por cierto, este instrumento MIRI tiene que estar más frío que los demás para hacer este trabajo, y lleva su propio sistema de criogenia, aparte de los sistemas de enfriamiento que ya lleva el telescopio. Y luego está el NIRIS, el instrumento NIRIS, que ha sido creado por Canadá, que va junto con un sistema de guía que se llama FGS, que es estos 2 instrumentos combinados, lo que van a hacer es mantener el telescopio orientado siempre hacia donde queremos. Es fundamental, sin eso no podríamos saber ni a dónde estamos mirando ni lo que queremos que se vea. Aparte, también poder hacer fotografías. Lleva sistemas redundantes, como no se le puede reparar, lleva sistemas redundantes en muchos de los instrumentos, pero hay otras cosas que no. Y quiero terminar diciendo que, a pesar de que hemos llegado tan lejos ya, todavía falta peligro, todavía quedan muchos momentos y muchas cosas que pueden salir mal, ¿no? Por supuesto, tenemos el lanzamiento, que esperemos que sea el día 22, ya os digo, hacia la 1:30, ¿no?, de la tarde. Pero es que justo después del lanzamiento, cuando se abra la cápsula que contiene el telescopio se libere, unos 26 minutos después, empezará los despliegues de cosas. Bueno, hay 344 maniobras de despliegues, sumando las cosas que hay que desplegar, probar, colocar, recolocar en vuelo durante ese mes de vuelo que va a llevarle recorrer el 1,5 millones de kilómetros hasta su punto de destino. 344 maniobras que pueden salir mal. Maniobras de despliegue del parasol, del espejo,
los brazos una vez que esté el espejo, saldrán los brazos que sujetan el espejo secundario que enfoca sobre el espejo principal. 344. Alas, alerones, antenas. Por ejemplo, una de las cosas primeras que se va a desplegar será la antena de alta ganancia. Es verdad que tiene otros sistemas de antenas, pero que permitirían una comunicación con él, pero si esta antena de alta ganancia sale mal o se despliega mal, no podrá transmitir la enorme cantidad de datos que tiene que transmitir a la Tierra de las cosas de las imágenes que tome y de los datos que consiga. O sea que eso arruinaría la misión. Por ejemplo, leí hace poco un artículo de un buen amigo que se llama Pedro León, que tiene una web que se llama Sondas Espaciales, que de verdad que es una maravilla, que se titulaba Las 344 formas de morir del James Webb. Es una cosa, era muy técnico, pero ahí estaban muy bien especificadas todas las maniobras de despliegues de antenas, el brazo de sujeción de no sé qué, los paneles, claro, que se desplieguen primero los parasoles, luego las 5 capas, luego separarlas, luego tensarlas, en fin. Todo eso va a ir sucediendo durante ese mes. Iremos viendo esos hitos y si todo sale bien, cuando el James Webb llegue al punto L2, empezará una fase, que son 6 meses, de revisión y pruebas de todos los instrumentos de a bordo, de todo, de alineación de los espejos para que esté todo perfecto, comprobación de todos los sistemas, todos los instrumentos, pruebas de todo tipo. Veremos alguna imagen de prueba, pero hasta que no pasen 6 meses desde el momento de la llegada, el Webb no empezará a hacer ciencia, a trabajar. ¿Y quién va a trabajar en el Webb? Bueno, como me parece que os lo conté en algún otro vídeo, hay ciclos de observación, ¿vale?, que están previstos. Hay ciclos de observación para hacer ciencia en general y cosas específicas. Los de ciencia en general es lo que más interesa a los científicos, porque está todo el mundo peleándose por tener un rato de poder utilizar el Webb para su propio proyecto, ¿no? Bueno, pues ya están asignadas todos los trabajos que se van a hacer durante el primer ciclo de observación de propósito general del Webb, y son ni más ni menos que 280 programas científicos diferentes hechos por más de cerca de 2.200 científicos de 41 países distintos, que han tenido la suerte de ser seleccionados para esta primera tanda o primer ciclo de observaciones. Dentro de esas observaciones tenemos de todo: observaciones de galaxias, estudios sobre materia oscura, búsqueda de planetas. También podrá estudiar muchísimo mejor, que se me olvidó decíroslo, objetos oscuros dentro de nuestro sistema solar. Al ser un telescopio de infrarrojos, le basta con un poquito de calor que un planeta enano lejano, como Makemake, o incluso más lejano, que no hemos podido ver con los instrumentos actuales, lo podremos ver. Podrá descubrir asteroides, podrá estudiar la nube de Oort en los confines del sistema solar. Es decir, será una auténtica maravilla para la astronomía y los amantes de la astronomía, de los cuales soy uno de los primeros. Así que lo único que nos queda es mantener los dedos cruzados, esperar que estas últimas gotas del enorme tiempo que hemos tenido que esperar para que el Webb esté ahí arriba, que salga todo bien, que ese mes de terror que va a ser desde que se libere del cohete, del Ariane lanzador en órbita, nada más lanzarlo, hasta que llegue y que vaya haciendo todas estas 344 maniobras que le pueden costar, pueden hacer que todo se vaya al traste, que todo eso pase y que le tengamos durante muchos años mostrándonos al universo como hasta ahora ningún otro instrumento había podido mostrárnoslo. Hasta aquí terminamos el vídeo de hoy. Os vuelvo a recordar que si todo va bien y si no hay cambios, estaremos en el directo, haremos un directo el día 22 alrededor de la 1:30, siempre y cuando no cambie el día o la hora, en cuyo caso estaremos pendientes y os lo diremos por el mismo canal, mandaremos mensajes. Así que nos vemos en 7 días. La semana que viene ya os aviso que vamos a dar una entrevista, vamos a publicar una entrevista, y va a ser la entrevista con Juan Luis Arzuaga, uno de los paleontólogos más famosos del mundo, uno de los directores de Atapuerca, un gran divulgador, un gran amigo mío,
y que espero que os guste muchísimo a todos. Y después me comprometo, porque he visto vuestros mensajes, a no dejar de hacer mis propios vídeos, que parece que últimamente había dejado un poquito por muchas preguntas y muchas entrevistas, que no se puede hacer tanto contenido, ¿no? Pero me comprometo, claro, por supuesto, a seguir haciendo estos vídeos, que disfruto muchísimo con ellos y con vosotros. Así que nos vemos en 7 días.